Bueno, listo Bien. entonces. Bueno, José, Eh, nos estamos viendo. yo me retiro y te dejo a vos acá, ¿va? Dale, José, dale. Bueno, que andes bien, David. Después Igualmente, hablamos. che. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Bueno, chicos, buenas tardes. Hasta la próxima clase. Que anden bien. Chao, Chao, profe, profe, nos gracias. vemos. Chao, profe. Un abrazo Chao. grande. Chao. Buenas tardes a todos. No sé si hay alguien Buenas tardes. que esté despierto a esta hora. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. Buenas tardes, profe. Por ahí van a escuchar unos perros que tengo que en cualquier momento los voy a sacar, los voy a regalar. Sepan disculpar. Bueno, soy el ingeniero David Molina, conmigo van a tener la parte de laboratorio los días martes a partir de las 15:30 hasta las 17. Va a consistir en 11 prácticos y el primero lo vamos a desarrollar hoy, es más bien, digamos, las clases van a ser virtuales y bueno, algunos prácticos, como no podemos hacer las mediciones en el laboratorio, yo le voy a ir dando algunos valores para que ustedes puedan graficar lo que se les solicita en dicho práctico. Bien, voy a ver si ahora puedo compartir pantalla. Y vamos a Profe, ir ¿esta es la parte que se hace en grupo? Sí, ¿cuántos alumnos son en el laboratorio, digamos, en el aula de ustedes? No tengo idea. Ahí me fijo cuánto hay en WhatsApp. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer grupo de 5 y bueno, se van a ir turnando para hacer el informe de cada uno de los prácticos, para que no recaiga siempre en el mismo compañero. Entonces, digamos, ustedes se organizan y en cada práctico yo le voy a ir indicando qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, en este práctico, uno de cada uno de los grupos va a ir haciendo un pequeño mapa conceptual, porque ¿qué se les pide cuando se toma examen en este práctico? Que hagan una breve descripción de cada uno de los elementos de protección y comando que están viendo. Inclusive un pequeño mapa conceptual. A ver, voy a ver, hay dos chats, disculpe. Bien. El primer práctico que vamos a desarrollar ahora se llama elemento de protección y comando. Lo que ustedes van a ver acá es, digamos, un PowerPoint de lo que está directamente en cada uno de los trabajos prácticos de laboratorio en la página. Nada más que yo lo he hecho en PowerPoint, pero es exactamente igual. Bueno, este es el trabajo práctico número 1, que se llama elemento de protección y comando. ¿Y en qué consiste? Bueno, ustedes en la industria van a ver en los tableros eléctricos elementos. Hay algunos elementos dedicados a la protección ¿de qué? A la protección del circuito eléctrico, motores, resistencia calefactora, etcétera, etcétera. Y de comando. ¿Comando de qué? Comando de motores, sobre todo motores trifásicos. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Vamos a considerar las características principales de los aparatos de comando y protección o de maniobra que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Y para eso vamos a ver qué es lo que son. Son dispositivos mecánicos destinados a cerrar o interrumpir, o sea, abrir un circuito eléctrico por el cual se establece una corriente eléctrica. ¿Alguien conoce algún dispositivo que permite cerrar o interrumpir un circuito eléctrico en la casa? Hola. El disyuntor, profe. Muy bien, la llave de luz, el interruptor, eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces ya vamos conociendo algunos elementos.
Ahí tenemos una llave de luz, o un interruptor. Ya vamos a ver qué tipo de interruptores nosotros podemos conocer. Aparte deben proporcionar las condiciones garantizadas de funcionamiento y operación de las diferentes partes de la instalación eléctrica, si no, no nos sirve. Y bueno, dichos elementos están fabricados bajo distintas normas, ya sean nacionales o internacionales. En las nacionales tenemos las normas IRAM, y en las internacionales tenemos normas alemanas, inglesas y estadounidenses. Bien, ustedes van a observar acá un tablero correctamente realizado, donde cada uno de los elementos no se colocan al azar. Por ejemplo, en la parte izquierda, ustedes van a ver una caja negra que es un disyuntor, un interruptor termomagnético. Inmediatamente en la parte de abajo, que es una caja con tapa blanca, van a ver que es un contactor. En la parte derecha van a ver varios interruptores que usted ya conoce porque los tienen en la casa, que son interruptores termomagnéticos. Todo está encableado a través de cable canal, los elementos se colocan sobre riel DIN y están distribuidos de manera tal que los elementos que disipan más calor estén en la parte superior. ¿Por qué? Porque por la parte inferior del tablero ingresa aire a través de un ventilador o cooler como los que se utilizan en la computadora. Y en la parte superior también hay otro ventilador o cooler que extrae el aire del interior del tablero. Justamente es para refrigerarlo. Bien, ¿cuáles son las características de estos aparatos? Primero, que las secciones y superficies de las piezas en contacto, ustedes van a ver, vamos a ver que cada uno de estos elementos tienen contactos móviles y contactos fijos para justamente permitir el pasaje o no de la corriente eléctrica al circuito. Estas piezas móviles, estos contactos, tienen que tener la superficie y las secciones adecuadas para que soporten el calentamiento por efecto Joule, porque va a circular una corriente nominal. ¿A qué llamamos corriente nominal? A la corriente de diseño para el cual fue diseñado, calculado el circuito eléctrico, los cables, por ejemplo, en función de la carga que va a alimentar. Bien, otra característica que hay que tener en cuenta, que el arco que se produce al abrir el circuito tiene que ser de muy poco tiempo, o sea, que sea, digamos, en la duración corta. ¿Para qué? Para que se extinga lo más rápidamente posible. ¿Qué sucede cuando se abre un circuito que está bajo tensión? Se produce un arco, y ese arco, ¿qué va a producir? Va a producir digamos, el deterioro de los contactos, va a producir la picadura de los contactos, y ya la superficie y la sección de esos contactos no van a ser la misma. Y por ende, al ir disminuyendo esa superficie de contacto, al circular la corriente eléctrica por efecto Joule, se va a calentar y se va a producir, digamos, la fusión de los dos contactos, se van a soldar. Otra característica es el número de polos, o sea, el número de fases que va, digamos, a interrumpir o dejar pasar la corriente esos aparatos. Podemos clasificar en unipolares cuando actúan solamente sobre una de las fases, o multipolares, ya sea bipolares, tripolares, tetrapolares. Por ejemplo, bipolares cuando corta fase y neutro, tripolares cuando corta las tres fases RST, o tetrapolares cuando cortan o activan, digamos, las tres fases RST más el neutro. Todos estos elementos, ya sean tripolares, tetrapolares o bipolares, tienen que abrir simultáneamente el número de contactos al cual le corresponde a cada uno. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar de maniobra. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ustedes lo ven, chicos?
Hola. Sí, profe, sí sabe. Sí, ¿Sabes? Avíseme cualquier cosa. Bueno, Bien, los aparatos de protección y maniobra los vamos a clasificar. Primero de maniobra, que vamos a ver las llaves, como dijeron recién. Los interruptores, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver interruptores termomagnéticos, interruptores disyuntores. Vamos a ver contactores y seccionadores. Estos, sobre todo los interruptores, se pueden accionar manualmente o de manera automática. Ya la vamos a ver. Y depende dónde esté colocado los contactos, los podemos colocar en pequeño o gran volumen de aceite para que se apaguen las chispas o directamente en aire. Por ejemplo, los de aire comprimido, los de hexafluoruro de azufre, los de alto vacío, esos se utilizan para eliminar los arcos que se producen en los circuitos de media y alta tensión, porque los arcos que se producen son muy importantes. Entonces, a través, por ejemplo, de aire comprimido, se le inyecta, es como si soplara, digamos, el arco y lo apaga. Los de baja tensión, lo que se utiliza por lo general en la industria, en los hospitales, digamos, en la instalación eléctrica de los hospitales, de las escuelas, de los edificios, directamente son contactos en aire. No hace falta que estén, digamos, en aceite. En el laboratorio tenemos una llave de conmutación en baño de aceite para hacer el arranque estrella de triángulo de manera manual. Ya algunas fotos les voy a mostrar cuando tengamos el práctico de arranque de motores. La otra clasificación es la de protección. ¿De qué nos vamos a proteger? La de cortocircuito y sobre intensidades. ¿Y qué vamos a proteger? Vamos a proteger circuitos y a personas. Dentro de los elementos de protección de circuitos, motores, resistencia calefactora, vamos a tener los fusibles, interruptores termomagnéticos, relés térmicos, guardamotores, y bueno, acá dice resistencias PTC, ¿qué significa? Que son resistencias que varían con la temperatura. Entonces, PTC significa coeficiente positivo de temperatura, es decir, que al aumentar la temperatura, la resistencia aumenta. Entonces, ese sensor lo podemos utilizar para activar o automatizar, digamos, el accionamiento de los contactores. Y de las personas, ustedes ya conocen en la casa, ¿tienen disyuntores diferenciales? Sí. ¿La puesta a tierra la conocen en la casa? Sí, sí. ¿Cómo es la puesta a tierra? Claro, son varillas, en realidad son varillas con alma de acero y revestida, tiene un depósito a través de electrólisis de cobre y la altura es de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? En la casa se realiza un pozo aproximadamente de 1,5 metros. Recuerden que la jabalina aproximadamente es de 2 metros. Y entonces se hace un pozo de 40 por 40 de ancho, o sea, un cuadrado, y, sería un paralelepípedo, con una altura aproximadamente de 1,50 metros. Se clava en el medio de ese pozo la jabalina y se coloca carbonilla mezclado con arena o se va a venir un gel conductor. Entonces, esa jabalina tiene que colocarse en la parte superior una abrazadera que va a agarrar un cable en el cual va a ser el cable de puesta a tierra de todos los tomas corrientes que tengamos en la casa. ¿De acuerdo? Eso nos va a nosotros facilitar que los disyuntores diferenciales se accionen de manera segura. Bien, los elementos de comando. Recién dijeron, bueno, acá tenemos la llave eléctrica. ¿Cuál es la función que cumple?
la función es cortar o habilitar un circuito o más eléctrico. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Condiciones de tensión y corrientes nominales. La tensión y corrientes nominales son digamos, los valores de corriente y tensión para lo cual fue fabricado ese elemento. ¿Cómo se va a accionar? De manera manual. ¿Quién lo va a operar? Ustedes. La protección. ¿Tiene protección? Sí, que es la carcasa metálica que nos permite no acceder de manera accidental a los contactos. ¿Y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta? La tensión de la llave. Siempre la llave tiene que tener una tensión nominal mayor que la tensión de trabajo. Es decir, que si yo voy a tener un circuito en el cual voy a intercalar un interruptor, tiene que ser de un valor superior, menor que la tensión nominal para la cual fue construido. O sea, yo voy a construir un elemento de 250 voltios y lo voy a colocar en un circuito menor o igual que 250 voltios. Otra cosa es la intensidad de corriente, que trabajando con la tensión nominal, esa corriente nominal tiene que ser mayor que la corriente de trabajo, donde va a estar colocado el aparato. Es decir, si yo calculo la instalación del circuito eléctrico que me va a alimentar una carga y me da que la corriente de trabajo va a ser aproximadamente de 30 amperes, entonces yo colocaré una llave comercial lo más próxima a esos 30 amperes, pero que sea superior. Si es inferior, no, porque se va a fundir los contactos. Entonces tiene que ser superior. Comercialmente lo compro el inmediato superior. Y otro es la resistencia de aislamiento, ensayo dieléctrico que se le hace, digamos, al elemento. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Jóvenes? Sí. Sí. Sí, Bien. profe. Cualquier cosa me avisan. El mapa conceptual, bueno, ya lo van a hacer sobre estos conceptos que nosotros vamos viendo, teniendo en cuenta en esta primera parte, bueno, van a tener que ustedes colocar, digamos, del mapa conceptual que hemos visto, sacar en cada uno de los elementos lo más importante. Variantes. Bien, ¿qué tipos de llaves eléctricas tenemos? Tenemos, en la figura 1, tenemos una llave unipolar doble. Fíjense que acá, estos círculos que ustedes ven acá con la cruz, representa ¿qué? Las lámparas. Lámparas. Que puede ser la lámpara de la casa, tubo fluorescente, puede ser dicroica, puede ser lámparas de LED. Esto se representa esquemáticamente el interruptor, Entonces, esto es un interruptor unipolar, otro interruptor unipolar. Acá tenemos 3 interruptores unipolares. Acá tenemos una llave de 2 posiciones, o sea que si yo conecto acá, voy a activar esta lámpara, y si conecto acá, voy a activar esta lámpara. Y acá tenemos lo que ustedes conocen como, que lo han visto, son llaves de combinaciones, es decir, aquellos que se utilizan en las escaleras o en los pasillos para encender la lámpara desde una parte y apagarla de otra. Entonces, en ese caso se coloca 2 llaves de combinación. Uno en este extremo y otro, bueno, en el otro extremo, pero tendríamos que ver cómo se conecta después a la red eléctrica. Esto nada más es para que ustedes conozcan cómo se representa simbólicamente cada una de las llaves. Y esta es una llave inversora o conmutadora. Esto nos sirve para
invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, por ejemplo. En esta posición estaría funcionando en un sentido de giro, y si lo cambio en otra posición, girará en sentido contrario. Profe, ¿Sí? ¿cómo Sí, sí. dijo que se llamaba la que en la figura 3? Esta es llave, esta a 3, Sí, sí, esa. de 2 posiciones. Ah, bien, Y bien, gracias. esta de combinación, ¿no? Acá dice, bueno, llame de cambio simple. Nosotros le llamamos acá, en Argentina, acá hay, o sea, llave de combinación. Entonces, esta llave tiene, si ustedes lo ven, el interruptor, la llave que hemos visto recién, tienen 3 contactos, 3 bornecitos en la parte de atrás. Digamos, tienen 3 tornillitos para colocar los 3 cables, 1, 2 y 3. En las llaves simples, unipolar, tienen solamente 2 tornillitos para conectar los cables, es este y este. Entonces, cuando ustedes en la parte de atrás vean que hay 2 tornillitos, son estas llaves unipolares. Cuando ustedes vean que hay 3 tornillitos, son de combinación. Bueno, todo esto que ustedes observan acá lo tenemos en el laboratorio. O sea, nosotros en el primer práctico ponemos todos estos elementos para que ustedes le saquen fotos. Pero bueno, yo voy a tratar de ver si tengo algunas fotos sacadas y lo voy a poner en el Classroom para que ustedes los puedan observar. Profe, el de la figura 4 son interruptores esos que vos prender la luz en una parte de la pieza y la apagás del otro lado, ¿o nada que ver? Claro, ¿Son las sí, sí, son combinadas? esas. Ah, Son las llaves listo. combinadas. Igual en los Y, pasillos, cuando se suben las escaleras. ¿y la 3 en cuál se usaría? Porque no me imagino. Por ejemplo, si vos querés encender la lámpara, una lámpara, Ajá. por Es como ejemplo, que trae posición 1, 2 y neutro, o sea, como por que se apagan. ejemplo, en ¿viste dónde está la sala de parto de los hospitales? Bueno, Sí, tener una lámpara rosa y otra lámpara azul, por ejemplo. ajá. Entonces, cuando hay una nena, nace una nena, ¡plup!, prende la lámpara Ah, roja. ¿Ah? Para el otro lado, un varón. Ejemplo, ¿ah? sí, sí. Es de 3 posiciones esa llave, sería. Claro, esta sería de 3 posiciones. ¿Ah? Va, acá sería de 2 posiciones, 1 y 2. ¿Ah? Y el medio no es neutro, o sea, como que está apagada. Este es el común. Este está Listo. acá o acá. Nada más que Ajá. acá lo hemos dibujado. Saben Ah, venir a composición neutra, o sea, apagado. Por lo general son las llaves selectoras. eso, la selectora. La selectora, tenés Ujú. 3 posiciones para hacer andar, por ejemplo, una máquina para un lado y bueno, después Sí, lo sí. poner en posición normal acá apagado y después lo envié acá en el otro lado Eso y está siempre hacer está funcionar. constantemente en contacto, o sea, en azul o rosa. Claro, en estos dos, Listo. porque si fuera otro punto acá sería otro negro, ¿ah? Por eso es que Listo. llave de 2 posiciones, ¿ah? Perfecto. Si fuera 2 posiciones con punto medio, bueno, se coloca acá el stop, ¿ah? Ajá, listo. Gracias. Esa llave selectora con punto medio, digamos, que son de 2 posiciones con punto medio, vos en vez de colocar acá las lámparas, se pueden colocar bobinas de contactores. Entonces, con un contactor, ya lo vamos a ver, hace funcionar un motor en un sentido de giro, a la derecha, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando vos seleccionás bobina de contactor, lo haces girar en sentido contrario. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria textil. Para, por ejemplo, cuando se está plegando la tela en la industria textil y se traba la tela en la máquina plegadora, lo que hacen es invertir sentido de giro para
digamos, destrabarla. ¿Mm? Entonces, en ese caso, bueno, se hace accionar la bobina del contactor que hace que el motor gire en sentido contrario para que la tela se destrabe. ¿Se comprendió? Eso ya lo vamos a... Sí, 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 profe. Esto que ustedes ven acá, bueno, son lámparas, pero ¿qué puede hacer? Puede ser resistencia calefactora. ¿Mm? Por Ajá. ejemplo, en los calderines de calefacción de las casas, ¿m? Los que no tienen gas, bueno, lo calientan con resistencia eléctrica. Entonces, en vez de colocar una lámpara acá, se coloca acá una bobina de contactor y esa bobina de contactor me va a permitir accionar a mí la resistencia calefactora. ¿M? Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Luego vemos los interruptores, ya hemos visto las llaves. Entonces, fíjense la diferencia que existe con los interruptores. Los interruptores permiten establecer, fíjense, soportar, eso es importante, e interrumpir la corriente de un circuito. Acá, soportar significa que van a tener que, durante un tiempo, soportar corrientes superiores a la corriente nominal para la cual fue construido ese interruptor. ¿Mm? Ya lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento? Son las normales, o sea, las corrientes de diseño. Si yo coloco, o sea, si yo he diseñado un circuito en el cual voy a activar una carga, voy a alimentar una carga, entonces me va a dar una determinada valor de intensidad de corriente. Ese valor de intensidad de corriente es la corriente de diseño y es la nominal. ¿Mm? Y en las condiciones anormales, ¿qué significa? Que esa intensidad nominal, esa corriente de diseño, la corriente que va a circular, mejor dicho, por el circuito va a ser mayor que la corriente de diseño, debido a que a sobreintensidad o cortocircuito. Sobreintensidad. ¿Qué es sobreintensidad? Supongamos que nuestro circuito fue diseñado para alimentar una cierta carga, o sea, lo vamos a hacer de manera más práctica. Yo tengo una zapatilla donde tiene varios tomas. Por ejemplo, ¿saben cuál es la zapatilla? Donde nosotros tenemos varios tomas y vamos enchufando la heladera, vamos enchufando la plancha, la computadora. Hola. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. fíjense, a medida que yo voy aumentando la carga, vaya aumentando la intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente que va a circular por ese circuito eléctrico, por esos cables, va a ser mayor que la intensidad nominal, la de diseño. ¿Y qué va a suceder? Se va a comenzar a calentar lentamente. ¿Qué? El conductor, ¿por qué? Por efecto Joule. O sea, es una elevación de la intensidad de corriente, digamos, lentamente con respecto al tiempo. A medida que voy aumentando la cantidad de carga, entonces la intensidad de corriente va a ir siendo cada vez mayor. Cortocircuito es cuando hay un abrupto aumento de la intensidad de corriente en un breve intervalo de tiempo. Entonces ahí también tiene que funcionar son las dos condiciones de funcionamiento de nuestros interruptores. Esto es pregunta de examen, chicos, ¿saben? Si le preguntan, si le preguntamos nosotros en el examen este tema, ustedes tienen que tener en cuenta que también soportan condiciones normales, condiciones anormales. Eso es importante. Yo le voy a recalcar lo más importante que tienen que tener en cuenta para ir a rendir en cada uno de los prácticos. Bien, el accionamiento. ¿Cómo se acciona estos interruptores? Profe, Sí. ¿eso preguntas van a ser en el parcial final? Son los dos. No, estas preguntas por lo general se hacen en las masas de exámenes. ¿Mm? En los parciales, por lo general son
Lo del práctico de gabinete. No, Claro, son, digamos, resolución de problemas de gabinete. Pero bueno, eso ya el ingeniero Fara se lo dirá en su oportunidad. bien, gracias, profe. ¿Mm? No, no hay por qué. Profe, ¿Sí? una pregunta, disculpe. ¿Cómo distinguimos bien lo que sería que se active, digamos, por sobreintensidad o por cortocircuito? ¿Va en el tiempo en el que está ese aumento de la Bueno, corrección? si me espera, ya lo vamos a ir viendo. Ustedes ahora tienen que tener en cuenta que los interruptores vayan teniendo en cuenta, esto es importante, que establecen, soportan, interrumpen la corriente eléctrica en un circuito y que funciona en condiciones normales cuando pasa la corriente de diseño o la nominal, y anormales cuando la corriente que circula son mayores a la de diseño. ¿Debido a qué? Debido a sobreintensidad de cortocircuito. Ya vamos a verlo, cómo funcionan los interruptores cuando hay sobreintensidad y cuando hay cortocircuito. Si me espera, más adelante lo vemos. Ahora es importante que ustedes vean que esos interruptores pueden trabajar de una forma, de otra o de las dos, o sea, contra sobreintensidad y cortocircuito. Bien, perfecto. Espérenme unos 15 minutos y ya vamos a estar por ahí. Esto es una clasificación de interruptores. Ya vamos a ver qué son los interruptores termomagnéticos, vamos a ver los relés térmicos, vamos a ver el disyuntor diferencial. Entonces, que es digamos, la aplicación de estos conceptos. Bien, tenemos interruptores manuales, o sea que lo va a accionar las personas, y los automáticos, o los disyuntores diferenciales. Los disyuntores diferenciales, que ya lo vamos a desarrollar enseguida, la fuente que suministra para hacerlo accionar no son, digamos, suministradas por el operador, sino a través de energía eléctrica, energía neumática o energía mecánica a través de resorte. Medio de apertura y cierre de los contactos, como le decía recién, cuando son de baja tensión hasta 660 voltios, nosotros no vamos a llegar a utilizar, digamos, en nuestra casa, ni en los talleres, ni en la industria, tensiones mayores de los 380 voltios, ¿no? Pero en la minería, en la industria minera, hay motores que utilizan tensiones mayores, de los 380. Bueno, en nuestro caso, que vamos a manejar, son medios de apertura y cierre de los contactos en aire. Ahora, cuando la intensidad de corriente es muy importante, se realiza, digamos, en baños de aceite. Esa abertura tienen cámaras de aceite, atmósfera gaseosa, como les decía recién, el hexafluoruro de azufre, o en vacío. Bien, estos interruptores saben ir acompañados de fusibles. Ya vamos a ir viéndolo enseguida. Y también se fabrican bajo normas. Tenemos las nacionales como la IRA, la europea y la estadounidense. Todo se fabrica bajo normas. Nosotros utilizamos la IRA. Bien, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta? Primero, la tensión de servicio, o sea, ¿dónde va a estar colocado nuestro interruptor? Y va a ser, ¿qué tensión va a manejar? La intensidad nominal, o sea, la corriente que soporta el interruptor de manera continua, temperatura ambiente y a tensión nominal o de servicio. Y esto que es importante, la capacidad de ruptura, que es el valor de la corriente de apertura en el estado de cortocircuito. Es decir, que estos interruptores tienen que accionarse para un valor de corriente, que se llama de ruptura, y que sea menor que la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito puede llegar varias veces mayor a la nominal.
inclusive puede llegar a 4.000, 5.000 amperes. Entonces nosotros tenemos que tener una intensidad de ruptura, de accionamiento, que me va a accionar, digamos, el interruptor, antes de llegar a valores elevados de cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Cuando se juntan fases que tienen distinto potencial. Fase R con S, S con T, fase y neutro. Entonces ahí producimos un cortocircuito, no hay elemento, no hay ninguna carga entre esas fases, la carga solamente la resistencia es la de los cables, y por ende la intensidad de cortocircuito es muy elevada. Entonces tenemos que nosotros actuar antes que se llegue a este valor. ¿Qué sucede cuando se llega a este valor? Por efecto Joule, comienza a derretirse rápidamente el material aislante del cable y se funde el cable también. Y ahí tenemos después los riesgos de incendio, que en muchos casos nosotros en el noticiero lo hemos visto que tal casa se incendió porque hubo un cortocircuito. Otro parámetro a considerar es el número de polos, si es unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar. Bueno, y estas son las capacidades de corte, o sea, bueno, estos son qué valores de corriente puede llegar a esta tensión para un factor de potencia de carga de tanto. Bueno, esto no interesa tanto. Y el tiempo de reacción, esto es importante porque nosotros tenemos que, ya vamos a ver cómo seleccionamos los interruptores en base a la corriente que circula por ella, ya sea si es por sobreintensidad o sobrecarga, o si es por cortocircuito. Esto ya lo vamos a ver. Bien, según la tensión de trabajo, si la tensión nominal es menor de 660 voltios, es de baja tensión. Y para estos valores, por ejemplo, 380 voltios, tenemos estas intensidades nominales que nosotros podemos conseguir en el mercado para comprar, ¿no? Y para alta y media tensión, mayores de 1 kilovoltio, tenemos, bueno, para estos valores de tensión, estas intensidades nominales. Fíjense, 400, 600, 800, hasta 5.000 amperes. Bien, ¿qué anomalías encontramos? Sobreintensidades. Cuando hay sobreintensidades, nosotros vamos a utilizar un relé térmico. Ya vamos a ver qué es el relé térmico. Para cortocircuito, elevación de la corriente muy rápidamente. Vamos a utilizar un interruptor magnético. Después tenemos para sobretensiones o bajas tensiones, relé, digamos, relé de falta de fase. Y para descarga eléctrica de persona, el disyuntor diferencial. Nosotros vamos a ver un elemento que va a utilizar estos dos, digamos, elementos, digamos, de estos dos tipos de accionamiento, el térmico y el magnético. O sea, ¿cuál va a ser nuestro interruptor termomagnético? Pero vamos a ver brevemente en qué consiste un interruptor térmico y otro magnético, y después lo vamos a unir a los dos. Bien, para ver, digamos, un relé térmico, primero tenemos que partir del comportamiento de un par bimetálico. ¿Qué significa par bimetálico? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Nos fuimos a dormir? La verdad que ni idea. Claro, no Bien. sé. Sí, no se están durmiendo hoy mientras yo estoy explicando acá. Bueno, un par metálico son dos láminas delgadas de distintos materiales. Acá tenemos una lámina delgada de un material A, de otro B. Sometido a una fuente de calor, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la temperatura y entonces, como son distintos materiales, cada uno va a tener distintos coeficientes de dilatación. ¿Qué significa?
y uno se va a variar sus dimensiones más que el otro. Entonces, en este caso, digamos, el material de la parte superior tiene mayor coeficiente de dilatación y por ende se alarga más que el pequeño, que el de abajo, quiero decir, que se alarga pero menos. Entonces hay una diferencia de longitudes entre los dos materiales que se han alargado. ¿Por qué? Porque se ha incrementado su temperatura. Bien, o sea que vemos que hay un desplazamiento del material de arriba con respecto al de abajo. Ahora, ¿qué sucede si los sueldo a los dos materiales? Al estar soldado, a estar rígidamente unido y los caliento, se va a tender a curvar, como acá. ¿Por qué? Porque el material de la parte superior, al alargarse, hace que se curve de esta manera. Bien, en este caso, fíjese, el coeficiente de dilatación del material de arriba es superior al de abajo. Inversamente, en este caso, el de abajo es mayor que el de arriba. Entonces depende de dónde coloquemos el material que tenga mayor coeficiente de dilatación, es para dónde se va a curvar el material. Bien, ¿dónde lo vemos esto en la casa? En las planchas. Cuando ustedes seleccionan la temperatura, ya sea para, digamos, para diversos tipos de tela, de jean, de algodón, de lycra, de seda, lo que hacen ustedes es aproximar el contacto de estas chapitas con respecto a otro para abrir o cerrar el circuito eléctrico. Y bueno, ¿cómo está dispuesto en las planchas? De esta manera. Entonces, si yo tengo acá un contacto fijo y acá un contacto móvil, entonces cuando se enfría, se hace contacto. Entonces, cuando se calienta, ¿qué pasa? Se dilata, se curva y abre el circuito. Se abren los contactos, entonces deja circular corriente por nuestra resistencia. Y ahí vemos que se apaga la plancha. Cuando se enfría, esto llega a su posición inicial, hace contacto de nuevo, se comienza a calentar, esto se abre y así sucesivamente. Prende y apaga nuestra resistencia de la plancha. Bien, y ahora acá los quiero ver. Bueno, un interruptor térmico y también en el relé térmico que vamos a ver más adelante, se utiliza el par bimetálico. Fíjense, acá tenemos un par bimetálico, uno con un material, acá bueno, está de distintos colores, rojo y este azul, que puede ser, en este caso, de níquel cadmio, y este puede ser de cobre. Entonces, distintos coeficientes de dilatación, va a tender a curvarse el par bimetálico que está rígidamente unido entre sí. Bueno, este es un interruptor térmico. Nosotros tenemos en laboratorio interruptor térmico. Fíjense, tenemos un par bimetálico sobre el cual enrollamos un conductor de níquel cromo, que es un tipo de resistencia como la que se utiliza en las resistencias de los secadores de cabello, envolviendo, digamos, al par metálico. Bien, tenemos borne de entrada de energía eléctrica y la borne de salida de la corriente eléctrica. Acá tenemos el contacto principal, tenemos un sistema de leva, que es el elemento disparador, y digamos, una palanca de anclaje, esta que está acá. Tenemos un resorte antagónico y acá tenemos la llave de la perillita. Bien, fíjense, en este momento, como está ahora, circula una corriente, la corriente nominal, para el cual fue diseñado nuestro elemento. Fíjense que no hay deflexión porque lo soporta y sale la corriente por este borne. O sea que tenemos un valor de intensidad corriente X que lo indica el amperímetro acá. No existe sobrecarga. Ahora, ¿qué sucede si existe sobrecarga? Significa
que la intensidad de corriente que va a circular por esta resistencia, que me va a calentar el par bimetálico, que va a incrementar su temperatura y va a hacer que se curve, entonces vemos que esta intensidad es intensidad de sobrecarga. O sea que voy colocando yo más lámparas, más elementos consumidores a mi zapatilla. Entonces comienza a, fíjense, a curvarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a un, digamos, de un nivel de curvatura para el cual acá la palanca de anclaje destraba a esta leva. ¿Y qué pasa? Al destrabar esta leva hace que el sistema de apertura, el sistema de accionamiento, se abra. El resorte ese se comprime, abre el interruptor o el contacto principal, acciona el mecanismo de anclaje y fíjense la posición que toma la perilla a través de este elemento. Al girar en sentido contrario, este resorte, digamos, atrae a este mecanismo, produciendo que la perilla se baje. O sea que nos está indicando que se activó el interruptor termomagnético. Bien, ahora, claro, ¿cómo hacemos para reponer a su estado inicial la perilla? ¿Quién me puede decir? O sea, para llegar acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que se enfríe. Muy bien, hay que esperar que se enfríe el bimetálico. ¿Por qué? Porque si yo inmediatamente quiero activarlo acá, esta varilla de reposición no va a llegar, digamos, a trabar a esta leva. ¿Por qué? Porque todavía esta curvatura no lo va a permitir. Entonces, cuando se enfríe, va a llegar a su posición inicial. La palanca de anclaje, esta varilla de anclaje va a elevarse, entonces yo ahí recién, a través de esta perilla y este resorte, empujo esto hacia la derecha y se traba. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Son tres los que me responden. Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿se entendió? Bueno, sí. Bien. No, hay que colocarlo antes de la carga. Ya enseguida le voy a mostrar cómo se coloca en un tablero eléctrico. En un tablero eléctrico, siempre que va primero es el disyuntor diferencial y posteriormente la llave termomagnética. Pero todavía no llegamos a la llave termomagnética, recién estamos en el concepto de interruptor térmico. Ahora vamos a ver el concepto de interruptor magnético y después vamos a unir los dos elementos en uno, que es la llave termomagnética. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Bien. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ver, bueno, en este caso, los interruptores termomagnéticos reaccionan ante sobreintensidades. Recuerden, térmico sobre intensidades. Y después, cortocircuito, vamos a ver que es el magnético. Bien, acá, bueno, acá tenemos de nuevo el par metálico. Bueno, y la curva característica de disparo, fíjese, esto es importante. Acá tenemos el tiempo en que demora en activarse ese interruptor termomagnético cuando se eleva la corriente más que la nominal. Recuerden que es un crecimiento lento y que sobrepasa la corriente nominal. En este caso, fíjense, tengo dos curvas. Una curva que esta se llama de tiempos mínimos y de tiempo máximo. Ustedes lo que van a ver acá es un área rayada que es el intervalo del tiempo en el cual este interruptor termomagnético va a accionarse. Fíjense, me voy
a la abscisa y veo acá que tiene 3, 5, 10 amperes. Fíjese, cuando yo subo casi, digamos, sin tocar la línea, la curva inferior, veo que de acá de este gráfico veo que la intensidad nominal para la cual fue diseñado este interruptor térmico es de 3 amperes. De 3 amperes. Porque levemente, pasando los 3 amperes, subiendo para arriba, ya veo que toca, digamos, esta curva que es de accionamiento, bueno, a ver, de accionamiento de tiempo mínimo y esta va a ser de tiempo máximo. Supongamos, bien, que la intensidad, he colocado varias cargas en las zapatillas, supongamos que en vez de tener la lámpara en la mesita de luz, comienzo a colocar, digamos, la estufa eléctrica, el caloventor, conecto la computadora, conecto el cargador del celular. Entonces, ¿qué va pasando? La intensidad de corriente, la sobreintensidad de corriente, entonces va a ir aumentando. Supongamos que llega a este valor de 10 amperes. Entonces, vamos, yo subo hacia arriba y ¿qué voy a encontrar? Primero, la curva de tiempos mínimos y la curva de tiempos máximos. O sea, que para este caso, mi interruptor de corriente nominal y con esta carga que está alimentando, que va a ser de 10 amperes, mi tiempo de respuesta va a ser entre 35 y 45 segundos. Más de 45 segundos ya tiene que estar abierto el circuito, no puede estar cerrado. Entonces, ¿qué? Significa que se puede accionar en los 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 segundos. O sea, es el intervalo de tiempo. En este valor puede accionarse en cualquier tiempo, entre 35 y 45 segundos. Lo que sí sé que no puede pasar de los 45 segundos, porque ya en ese valor ya tiene que estar abierto. ¿Se comprendió? Dígame que sí. Sí, profe. Bueno, entonces, para cada interruptor, térmico, van a tener ustedes una curva distinta, curva características distintas. Para cada interruptor o relé térmico, las curvas van a pertenecer a cada uno de esos interruptores. Bien, ahora vamos a ver a los interruptores magnéticos. ¿Qué dijimos? Que protegía sobre cortocircuito, o sea, grandes valores de corriente en un valor de tiempo muy pequeño. ¿Sí o no? Sí. Vayan teniendo bien los conceptos, chicos. Esto está todo, digamos, yo se lo estoy mostrando en un PowerPoint para que sea más entendible. Pero esto se lo voy a colocar después en el Classroom. Bien, ¿qué diferencia hay en esto que vemos con el de recién? ¿Qué ha cambiado? ¿El par bimetálico está? No. ¿Qué es lo que hay acá? Un núcleo ferromagnético. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una bobina. Cuando circula, en este momento, fíjense, está circulando una corriente, la nominal. No se activa, un valor nominal. Pasa por acá, no hay problema. Se produce el cortocircuito, se juntó fase y neutro, se fue al diablo la corriente, fíjense. Incremento muy rápido en un pequeño intervalo de tiempo. ¿Qué sucede? Se genera grande corriente, gran flujo, gran FEM. ¿Y esa FEM qué hace? Hace que atraiga rápidamente este núcleo de hierro. Y acá tenemos la varilla de anclaje. Antes lo empujaba el paro metálico, ahora lo empuja ¿qué? Lo empuja el núcleo ferromagnético. ¿Por qué? Porque ha aumentado la intensidad de corriente de manera tal que el flujo magnético es grande, entonces esto se atrae
rápidamente. Entonces activa el mecanismo de enclavamiento y ¿qué pasa? Pasa a esta posición. Se abre el circuito. Fíjese que acá se destrabó, se abre el circuito y no hay problema. Este se activa instantáneamente porque no hay que esperar que se enfríe el paro metálico. Esto lo reponemos a esta posición, inmediatamente solucionado el problema de cortocircuito, ¿no? Lo levantamos y ya se queda trabado de nuevo. ¿Entendido? Sí. Sí, Bueno, profe. vamos a la curva característica. Bueno, reacciona sobre cortocircuito, intensidades muy elevadas, ¿eh? Y la desconexión se debe al núcleo de hierro. Bueno, la curva característica es como esta, y en esta zona se activa, digamos, funciona nuestro interruptor magnético. Ahora, fíjense, va entre valores de 0,04 segundos a valores de 0,1 segundo. O sea, fíjense qué rápido actúa nuestro interruptor, de manera tal de que cortar inmediatamente el circuito, dejarlo de alimentar y así evitar de que se funda las relaciones de los cables y el conductor del cable. Bien, y si uno yo la parte térmica y magnética, ¿qué obtengo? Los interruptores termomagnéticos que ustedes tienen en la casa. Entonces, estos interruptores termomagnéticos me van a proteger sobre cortocircuito y sobre intensidad. Fíjese acá, esto está mal acá. Acá, ténganlo en cuenta, que es activación térmica. ¿Saben? Esto es magnética nomás. Esto es un error digamos, de la página donde saqué. Es térmica. Acá bórrenlo después y lo ponen térmica. Bueno, esto es lo que ustedes ven acá, es el esquema eléctrico. Físicamente, ¿cómo se ve? Como ustedes lo ven acá en la casa. ¿Ah? Que lo tienen en la casa. Ustedes tienen instalaciones monofásicas, utilizan esto. Si tienen trifásica, utilizan esto. O la tetrapolar. Yo acá en mi casa, por ejemplo, tengo tetrapolar porque tengo planta alta y planta baja y aparte algunos aire acondicionados, entonces he tenido que colocar termomagnética tetrapolar. Es decir, corta. ¿Cómo se representa esquemáticamente? Fíjense, L1, L2, L3 son los bornes por donde va a ingresar los cables que vienen de la red. En nuestro caso, en nuestra casa es de la acometida, viene de la calle. Bien, y después van al consumo, que puede ser un motor, puede ser las plantas alta y baja de la casa. Tenemos entonces los bornes de entrada, los bornes de salida. Tenemos el elemento disparador que vimos recién. Tenemos acá uno, es el accionamiento manual, que sería esta perilla que ustedes ven acá. Tenemos la parte térmica que se representa así como rectángulo y como semicírculo la parte magnética. Aparte tenemos los contactos principales por donde va a circular la corriente nominal para la cual fue diseñado el circuito. Estos son contactos auxiliares que algunos los traen, otros no. Por ejemplo, estos no traen contactos auxiliares, pero puede traer algunos contactos auxiliares para suponer, por ejemplo, acá para que se active una luz indicándome que esto se ha abierto y después utilizar otro contacto para indicar que está funcionando, está cerrado. Bueno, son contactos que se utilizan para la parte, sobre todo, de señalización. Bien, internamente, ¿qué tenemos? Fíjense acá. Este es el circuito esquemático que vimos recién. Tenemos acá, si ustedes lo ven en detalle, el par bimetálico. Este que ustedes ven acá son los dos pares bimetálicos que están soldados. Tenemos la bobina,
tenemos, esta es una cámara a chispa que está formada por varias, digamos, láminas metálicas, cuya función es apagar la chispa y evitar el calentamiento. Ingresa por la parte inferior aire, se calienta ese aire por energía térmica y sale por la parte superior. Tenemos la perillita de reposición. Tenemos el contacto fijo y el contacto móvil. Cuando yo subo la perillita acá, se unen estos contactos. El móvil se pone en contacto con el fijo. Tengo los terminales de entrada y los terminales de salida, como vimos recién, para el caso térmico y para el caso magnético. Nada más que acá lo hemos juntado los dos. Y bueno, ¿y cómo está representado? Fíjese, está representado así. Tenemos, en este caso, ninguno de los dos elementos está activado, o sea que pasa la corriente nominal. Pero si actuara solamente por sobreintensidad, acá actuaría el par bimetálico, destrabando los contactos y haciéndolo abrir por el par de mecanismos de enclavamiento que habíamos visto recién. Y entonces esta solenoide quedaría abierta. Nada más que acá se ha, digamos, representado los dos elementos actuando a la vez, cosa que puede suceder en ciertas zonas que ya lo vamos a ver de nuestra curva característica. Y si es por cortocircuito, se activa solamente la solenoide, esto queda paradito, abierto, y se abre por, digamos, intensidades de cortocircuito, por cortocircuito. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Por qué si circula corriente de cortocircuito y tenemos que activarlo pronto, no se curva este elemento, el par bimetálico? Porque no tiene el tiempo suficiente para calentarse. Perfecto, así es. Muy bien. Y al revés, ¿qué sucede si la intensidad de corriente va aumentando muy lentamente y se activa este par bimetálico y este no? Porque justamente, sí, dale, ¿lo tienen, no tienen, dale? Digan. Por lo mismo de recién, acá le dio el tiempo a calentarse y por Claro, eso se activó. y en la intensidad, como crece muy lentamente, la variación de flujo va prácticamente a crecer muy lentamente. Entonces no se va a activar. Recuerden que para que se active tiene que haber una variación de corriente con respecto al tiempo. Y si hay variación de corriente rápido, hay una variación de flujo rápido y se activa. Con grandes valores de intensidad de corriente instantáneamente. No significa que va a ser eterno, ¿no? Bien, y acá, bueno, otras fotos, donde tenemos la bobina, donde tenemos el par bimetálico que está acá. Tenemos los contactos acá. Bueno, son otras disposiciones. Bueno, las curvas de disparo de la llave del interruptor termomagnético. No se llama llave termomagnética, es interruptor. Es una gráfica de curvas que representa el tiempo que tarda en desconectarse el interruptor termomagnético en función de la intensidad que lo atraviesa. Lo mismo, no es fijo el valor ese, sino que varía dentro de un intervalo. Bueno, acá está explicado lo que le decía recién con respecto a las dos curvas. Bueno, y como los dos elementos, tanto el térmico y el magnético, se han unido, tenemos que unir las dos curvas. Fíjense en este gráfico, tenemos una curva que es de accionamiento térmico y la otra que es de accionamiento magnético. En esta zona que ustedes ven acá, que se unen las dos curvas, pueden actuar o un elemento, el térmico o el magnético, o los dos a la vez, como habíamos visto recién. En este caso no, a partir de acá, de este valor para allá, a la izquierda, es térmico. Y de este valor para la derecha, puede ser en esta zona
magnético, y a partir de acá para allá, magnético. ¿Cómo se lee esto? Fíjense, tenemos el tiempo que tarda en accionarse y acá, fíjense, tenemos números. Estos números, ¿qué nos indica? ¿Cuántas veces es la corriente que va a circular por nuestro elemento, nuestro interruptor, que va hacia el circuito, con respecto a la nominal? Si es 2, significa que es 2 veces la nominal. Si es 3, 3 veces la nominal. Bueno, supongamos que yo haya calculado el circuito y me dé que una corriente nominal sea de 10 amperes. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy, compro un elemento de 10 amperes, un interruptor termomagnético de 10 amperes. Fíjese acá, si la corriente, debido a la sobrecarga, sobreintensidad, es 2 veces la corriente nominal, significa que el valor va a ser 20 amperes. Entonces, en este punto, supongamos que yo he conectado lámpara en la zapatilla, voy aumentando digamos, hasta llegar a los 20 amperes, y fíjense, acá va a accionarse por el relé térmico entre 30 segundos y 120 segundos aproximadamente. O sea que es un tiempo en el cual el problema que haya causado esa sobreintensidad puede desaparecer. Entre 10 y 120 segundos puede desaparecer y volver la intensidad a la nominal. Fíjense, acá el valor 1 significa que esta es la corriente nominal. Porque significa que la corriente que circula por nuestro circuito y por nuestro elemento es igual a la nominal. Entonces, si es igual, ese cociente es igual a 1. Inmediatamente, pasada la corriente nominal, fíjese, luego esta línea amarilla, y me indica a mí que recién se puede activar a los 7200 segundos. Puede no activarse jamás tampoco, porque está en la curva mínima. O sea que este valor de corriente no me va a afectar, digamos, la instalación, ni la aislación, ni el conductor, ni el material del conductor con que esté hecho los cables. Pero ¿qué sucede si son 4 veces más? Son 4 veces más, ya tenemos 40 amperes. Entonces, nuestro tiempo de accionamiento va a estar entre 2 y aproximadamente 8 segundos. O sea, se puede activar a los 4, a los 3, a los 5, a los 6, a los 7 o a los 8 segundos. Este es intervalo digamos, de tolerancia de tiempo de accionamiento de nuestro interruptor. Ahora fíjense, entre la nominal y 7 amperes activa nuestro térmico. Y de 7 en adelante va a ser el magnético. Supongamos que la corriente, debido a un cortocircuito, se haya aumentado violentamente y llegamos a los 20 amperes. Fíjense acá. El tiempo de accionamiento va a estar entre los 0,02 segundos y entre los 0,01 segundos. O sea, prácticamente es instantáneo. Y ese es el objetivo, que justamente sea instantáneo para evitar de que el tiempo que dure ese cortocircuito, la intensidad de corriente me deteriore la aislación y el cable y el conductor. A ver, vamos acá, fíjense, acá dice curva C y curva D. ¿Qué diferencia hay entre la C y la D? Que esta zona se ha desplazado hacia la derecha, con respecto a la C. Bueno, ahora viene una clasificación de los interruptores térmicos, que en base, digamos, a lo que tenemos que proteger, al circuito que tenemos que proteger y a la carga que tenemos que proteger, es el tipo de termomagnético que tenemos que comprar. Fíjense acá, es sencillo. La curva B está desplazado hacia la izquierda a medida que vamos teniendo la curva C, se va desplazando hacia la derecha y hasta la curva D más a la derecha. Fíjense por qué. Supongamos, ustedes saben que un motor trifásico, en el momento del arranque,
consume mucha corriente, aproximadamente entre 5 y 8 veces la corriente nominal. Entonces, fíjense, si yo utilizo un interruptor termomagnético que es entre 5 y 7 veces, o pongámosle entre 5 y 10 veces la nominal, fíjense acá, me está accionando la parte magnética, o sea, me está tomando el arranque del motor como si fuera un cortocircuito, y entonces se dispara el interruptor termomagnético, entonces nunca voy a poder con este interruptor clase B tener el arranque de ese motor. Entonces me tengo que ir a otras curvas, como la D. Fíjense, entre las 7, o sea, entre 7 o 5 veces y 10 veces la nominal, ya tengo esta parte, ¿ves? Esta parte ya me indica que va a accionarse la parte térmica, entonces el tiempo de accionamiento va a ser mayor. O sea, ¿qué significa? Que al ser mayor, el tiempo de accionamiento y que la intensidad de corriente en el momento de arranque es mucho menor que el tiempo de accionamiento, no me lo toma como si fuera un cortocircuito ni por sobrecalentamiento. O sea, para que usted tenga una idea, en el instante en que arranca el motor y el consumo es elevado, es aproximadamente entre 0,2 y 0,5. O sea, que una vez que ha alcanzado ese tiempo, ya directamente nuestro valor de corriente, que en ese momento era muy elevado en el momento de arranque, haya vuelto a la normalidad y ya circule la corriente nominal por el motor. Por eso que acá tenemos que, dependiendo del tipo de interruptor termomagnético, tenemos que para este tipo B, tenemos para grandes líneas, pequeñas secciones, instalaciones de línea y generadores. Esto que ustedes ven acá son para las instalaciones de las casas, de edificios, de escuelas, de, digamos, de industria, la parte de iluminación. En la parte de los talleres de la industria, donde tenemos motores, transformadores, ya directamente vamos a utilizar nuestro interruptor clase D. Entonces, si ustedes ven en un tablero eléctrico curva de clase C, ya saben que es para instalaciones de líneas, receptores de carga estándar, o sea, para la casa o edificio. Para la industria, en los tableros, clase D. Bien, interruptor diferencial. Fíjense acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos una perilla de accionamiento, on-off, y tenemos este pulsador de prueba, que es de test. ¿Qué es un interruptor diferencial? Es un elemento que me va a permitir a mí proteger a personas y elementos, o digamos, a cargas de corrientes de derivación a tierra, o de fuga a tierra. En este caso tenemos el esquema eléctrico, donde tenemos los bones superiores, que son estos que ustedes ven, van línea, fase y neutro, y sale fase neutro por acá. Bien, acá tenemos lo mismo, fase neutro, y salen por abajo fase y neutro hacia la carga, ¿no? O hacia lo que tengamos que proteger. Fíjense, tenemos los contactos principales, el elemento disparador, el 5, fíjense, dispositivo accionador o de disparo. Esto que ustedes ven acá es una bobina, digamos, un electroimán, como el que vimos recién en el interruptor magnético. Es un electroimán. ¿Ah? Bien. Tenemos una resistencia de prueba, de test, cuya finalidad, esa prueba de ese interruptor de test es este que está acá, que cuando lo pulsamos, ¿qué hacemos? Disculpen, cuando lo pulsamos, ¿qué hacemos? Estamos juntando la fase con el neutro a través de una resistencia, o sea que está simulando una descarga a tierra, una fuga, una intensidad de corriente a tierra. Y si lo activamos, se tiene que abrir nuestro circuito. Bien, tenemos acá un toroide o un transformador de intensidad, que ya vamos a ver cuál es su función.
Bien, acá lo vemos. Lo mismo que recién. El toroide, fíjense, viene el conductor, la fase, y se enrolla con una cierta cantidad de espira en un sentido. Sale, va a alimentar la carga, vuelve, se enrolla con el mismo número de vueltas, pero en sentido contrario al que se enrolló. Si este se enrolló en sentido horario, este se va a enrollar en sentido antihorario con el mismo número de vueltas. Acá tenemos una bobina que también está enrollada en nuestro toroide y que va a un electroimán. Acá va a circular una corriente que me va a producir un campo magnético que me va a traer, digamos, un núcleo ferromagnético y me va a activar a mí el circuito de, digamos, de activación. Y acá tengo la toma tierra o amasa, supongamos que sea de todos los electrodomésticos que tenemos en la casa. Bien. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, antes lo vamos a ver. Acá tenemos, bueno, una línea trifásica, entre fase y neutro sacamos nuestra alimentación, pasamos por el disyuntor y ahí a nuestro lavarropas, por ejemplo, el receptor. Bueno, puede haber dos tipos de fuga. Una fuga que puede ser intensidad de defecto, que pasa a través del chasis, del receptor, del motor, pasa a través del chasis de lavarropa y se va a tierra, porque acuérdense que todos los enchufes tienen toma tierra, y va a la jabalina de la casa, entonces se cierra el circuito a través de tierra, o puede descargarse, si no tuviera, digamos, la toma tierra, se puede descargarse a través de la persona. Y ahí estaríamos la intensidad corporal, o sea, la corriente que circula por la persona. Entonces, para evitar esta corriente, tenemos que colocar nuestro puesta a tierra y nuestro disyuntor. Si solamente está la persona y no tenemos la puesta a tierra, no significa que el disyuntor vaya a funcionar. Bien, fíjense acá. Esto es lindo. Fíjense, observen un poquito la animación. Fíjense. ¿Lo ven? Hola. Sí, profe. Se me están durmiendo. Fíjense un minutito cómo se activa. Fíjense. Ya lo voy a explicar paso por paso. Bien, ahora vamos paso por paso. Fíjense. Ahí cómo están los contactos. Abiertos. ¿Sí? ¿Hay paso de corriente? No. No hay paso de corriente. El botón de prueba está abierto. Ahora voy a activarlo y voy a cerrar estos a través de la perilla. A ver, esperen un minutito que lo agarre. Ahí está. En condiciones normales, fíjense, no hay fuga a tierra, entra la corriente de línea de la fase, a través de esta bobina crea este flujo magnético, en este sentido porque los arrollamientos están de esta manera, circula a través de la carga, de mi motor eléctrico de lavarropa, sale, circula a través de este bobinado que está en sentido contrario a este, crea un flujo igual y en sentido contrario, o sea que el flujo resultante va a ser igual a cero, o sea, al ser igual los flujos de la fase y la del neutro, digamos, de la corriente que va al neutro, esto va a ser igual a cero, o sea que no hay flujo resultante. Acá tenemos la bobina de detección, acá tenemos el electroimán, esto es el electroimán, cuando circula una corriente ya vamos a ver por él, activa el accionamiento de disparo y se abren los contactos. Bien, la corriente que ingresa por acá es igual a la que sale. Vamos a ver qué sucede cuando acá hay una fuga. Ahí estamos. Fíjese, ingresa una corriente de fase, viene por acá, y ¿qué sucede? La corriente que va a salir
va a ser menor que la que ingresó. ¿Por qué? Porque hay parte que se derivó a tierra. ¿Sí? Entonces, esta corriente que va a salir por el neutro, más esta corriente de derivación a tierra, tiene que ser igual a la corriente que ingresa a la carga. ¿Mm? Bien, entonces, a haber diferencia de corriente, va a haber diferencia de flujo magnético. Entonces, en este caso, va a haber un flujo resultante que va a ser de este sentido, porque el flujo mayor es este que está acá a mi izquierda. Entonces va a haber un flujo resultante en este sentido. A haber variación de flujo que va a producir una corriente. Esta corriente va a pasar por una bobinita acá, esta bobinita va a traer un núcleo ferromagnético, ¡pac! Y me desactiva, me activa digamos, el sistema de disparo y va a abrir los circuitos acá. Fíjense, ahora vamos a continuar. A ver. ¿Vieron? Ahí se abrió y dejó de circular corriente por la carga y por ende desapareció los flujos magnéticos. ¿Se comprendió? Bien, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a activar este botón de prueba, simulando la corriente de fuga. O sea, esto que ustedes ven acá, que recién lo vimos más arriba, a ver, esperen un minutito que este que está acá, ustedes lo tienen que activar por lo menos una vez, o sea, por lo menos una vez al mes, para evitar que se haya magnetizado la parte de disparo. Entonces, usted accionándolo una vez al mes ya se asesora, o sea, se confirman de que el elemento va a seguir funcionando bien. Si no lo hacen, puede ser de que después no funcione, porque se magnetizan ciertas partes móviles de nuestro disyuntor. Y bueno, acá, digamos, es otro esquema, que es parecido acá. Fíjense acá, a ver, ya vamos a ver cuando se active el botón de prueba. Fíjense, ahí se activó el botón de prueba, se cerró. Acá lo mismo, ¿qué pasó? No hay circulación, o sea, no hay corriente de derivación. Entonces la corriente de la fase que pasa por acá, ¿qué va a suceder? Va a pasar por la resistencia de prueba, porque el valor este es mucho menor que la de la carga, entonces va a circular a través de acá y va a ir al neutro, entonces el flujo, debido a la corriente de derivación, o sea, de esta ID, no de derivación, sino de ensayo, va a ser igual que al flujo debido a la corriente que ingresa por la fase, y entonces va a obtener un flujo resultante hacia la derecha, entonces me va a activar a mí de nuevo el mecanismo de activación cuando se alimenta el electroimán a través de una corriente generada por el flujo magnético que acá se generó. ¿Se comprendió, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, este es el funcionamiento del disyuntor diferencial. Esto se los puedo enviar, inclusive si ustedes me dan después mándenme por correo, si yo no lo puedo colocar en el Classroom, envíenme a mi correo, al correo de ustedes, y yo se lo envío a través de su correo para que lo distribuyan. Si no lo puedo lograr, colocarlo en el portal. Bueno, interruptor diferencial, tenemos también, depende de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la corriente que debe pasar, digamos, o la corriente de descarga que debe pasar para que se active, o de derivación, que debe pasar por digamos, por el disyuntor para que se active. Entonces tenemos que esos disyuntores, si tenemos entre 10 y 30 miliamperes de corriente de derivación, la que se va por masa, se tiene que activar. Entonces protege a las personas y animales por contacto indirecto. ¿Qué significa contacto indirecto? Que es a través del chasis de lavarropa, del chasis metálico de los, digamos, de las heladeras. Disculpen un minuto, que hablando de heladera, tengo la heladera abierta, ya no más.
Justo, ¿sabés que mi señora lo ha abierto? Disculpen. Bien, y acá tenemos de media sensibilidad, que es de 300 a 500 mA. Esto se utiliza, por ejemplo, en los autoclaves que se utilizan en los hospitales para esterilizar instrumentación de operaciones de cirugía, por vapor húmedo, en el cual ese vapor se eleva a una temperatura de 135 grados y se coloca los instrumentales de cirugía a esa temperatura, y bueno, y se produce la esterilización. Para producir ese vapor necesitamos resistencias eléctricas calefactoras dentro de un recipiente llamado calderín, o sea, es una caldera que produce vapor a través de resistencia. Entonces se colocan este tipo de interruptores diferenciales por si se llega a perforar alguna de las resistencias, se active este interruptor diferencial porque al, perforarse la resistencia, el elemento por el cual circula la corriente dentro de esas resistencias tubulares se pone en contacto con el agua, entonces a través del agua se pone en contacto con la parte metálica del calderín y el calderín está conectado a masa o digamos a la masa o a la tierra del aparato, y a través del aparato y del tablero eléctrico a la tierra del hospital, y entonces ahí sí se activa este disyuntor diferencial. O sea que la sensibilidad es menor. Bueno, empleo del interruptor diferencial. El interruptor diferencial reacciona ante cualquier intensidad de derivación a tierra. El sistema de protección diferencial deben ser conectados a tierra todos los aparatos, como les decía recién, que se deben proteger, si no, no es sinónimo que vaya a activarse. Y los parámetros característicos, ustedes cuando van a comprar un disyuntor al comercio, tienen que llevar, digamos, cuál es la intensidad nominal, cuál es el número de polos y cuál es la sensibilidad. Por ejemplo, intensidad nominal 16 amperes, son de 4 polos y 30 miliamperes, o sea, es tetrapolar. Las 3 fases, RCT y el neutro. Corriente nominal 16 amperes y 30 miliamperes de sensibilidad. Recuerden que entre 10 y 300 miliamperes sirven para proteger a personas y a mascotas. Bien, y en los tableros eléctricos de la casa, como les decía recién, primero va el disyuntor y después va el interruptor. Acá fíjense, dice C, clase C, o sea, es para la casa. Corriente nominal 10 amperes. Estos son los dos bipolares. Bueno, acá la característica no lo alcanzo a ver, pero si ustedes agarran cualquier... Hay muchos que dice C, que es aprobado por la Comunidad Europea, y otros dicen solamente IRAM. Bien. Tenemos los seccionadores. ¿Cuál es la función de los seccionadores? Es abrir o cerrar un circuito sin tensión. Permite determinar visualmente si un circuito está abierto o no. Por lo general se utiliza en las líneas media y alta tensión. Por ejemplo, si yo voy a hacer mantenimiento de una línea de 220 kilovoltios, yo a esa línea la tengo que sacar de servicio. Entonces se llaman a las subestaciones que están en los extremos para que cada uno active las secciones correspondientes y me deje la línea sin tensión para poder hacer el mantenimiento. ¿Qué significa hacer el mantenimiento? Si hay que cambiar algún tramo de cable o si hay que cambiar los aisladores de alta tensión que va con las torres de alta tensión, bueno, etcétera, etcétera. Bien, y ahora empezamos con los contactores. Esto es hermoso, esta parte. Hace 2 años atrás dicté
desarrollé un taller para los chicos justamente de petróleo sobre realización de placas electrónicas, desde diseñarlo a través de la computadora, el circuito, hasta fabricarlo a la placa, a la plaqueta. La plaqueta que hicimos, bueno, era sobre regulador de intensidad de luz, de intensidad de corriente, para regular o de regulación de potencia, para aumentar o disminuir la velocidad de un taladro, aumentar o disminuir la intensidad de una lámpara. Salió linda la práctica. Y después otra práctica que hicimos con los chicos también de petróleo, pues que ellos tenían que hacer arranque de motores de manera directa y a través de tríada de triángulo, utilizando contactores, temporizadores, pulsadores. También muy lindo ha sido. Y les aseguro que les sirvió a varios esos cursitos. Bueno, los contactores. ¿Cuál es la función del contactor? Abrir o cerrar un circuito de alimentación. Y sobre todo, ¿qué accionamos sobre qué elementos accionamos? ¿Son motores eléctricos o, como le decía recién, resistencias eléctricas? Como las calefactoras que le comentaba recién, o también sistemas de iluminación. Ustedes habrán visto en las películas que a medida que ustedes recorren un pasillo se van activando las luces, bueno, del grupo de luces, justamente porque se van activando los contactores que me van habilitando cierta cantidad de luminaria, y no todas juntas porque el consumo que tienen activar todas las lámparas esas de manera simultánea produce una gran consumo de intensidad de corriente y por ende se produce una caída de tensión en las líneas. Bien, entonces manejamos motores trifásicos. En la industria por lo general van a ver ustedes que se utiliza para motores trifásicos o resistencias eléctricas. Permite la la tarea de automatización y protección. Condiciones de funcionamiento. Son normales, que es la corriente de diseño, y anormales, o sea que soportan sobreintensidades, que son, por ejemplo, las sobreintensidades son las corrientes en el momento de arranque de 6 a 8 veces la intensidad nominal. O sea que sus contactos principales están dimensionados para soportar durante el tiempo que demora el arranque corrientes de 6 a 8 veces la nominal. El accionamiento, cómo se acciona este elemento, es a través de energía eléctrica o neumática o mecánica. Y a distancia, o sea que yo este elemento lo puedo activar desde mi casa y desactivarlo desde la esquina de mi casa o de 2 cuadras. El medio de apertura de los contactos, por lo general, es aire. Nosotros vamos a ver muchos contactores que están en aire, pero bueno, algunos pueden estar en aceite. Y estos elementos van juntos a relés térmicos para proteger digamos, al elemento que sería el motor trifásico. Bien, ¿cuáles son los parámetros? Tensión y corriente de accionamiento de la bobina. Vamos a ver que todo contactor tiene bobinas. Y las bobinas pueden ser de corriente continua o alterna. Dentro de esas tensiones tenemos 24 de corriente continua o alterna y 220 y 380 de alterna. O sea que de continua tenemos y alterna 24 volts. Esta no la he visto nunca. Y de 220 y 380 sí. De alterna. Número de polos. Son tripolares por lo general. Intensidad nominal del contactor definida por el fabricante, o sea, es la intensidad para la cual fue fabricado nuestro contactor y está relacionado con la carga que va a proteger, con la intensidad de corriente que va a circular y con los contactos acá, digamos, con la sección de los contactos. La potencia del contactor depende del tipo de carga que va a accionar y también la clase. Tenemos clase 1 y 0,1. Eso significa la cantidad de ciclos de operación, o sea, la cantidad de veces que se abre y se cierra el contactor. El contactor es un interruptor que vamos a ver que se acciona a través de una bobina eléctrica. Ya la vamos a ver enseguida.
por su construcción son electromecánicos, electromagnéticos, neumáticos. O sea que en vez de accionar, digamos, los contactos a través de bobinas electromagnéticas, se puede hacer a través de aire a presión o de aceite a presión. Bueno, los tipos de bobinas a contactores pueden ser de tanto para corriente alterna o continua, ustedes los tienen que comprar. Si van a utilizar corriente continua, ustedes tienen que, digamos, transformar la corriente, rectificar la corriente alterna en continua y poder alimentar nuestra bobina de contactor. Y las categorías de servicio, bueno, depende de la carga que va a accionar, el tipo de AC1, AC2, AC3, AC4. Bueno, nosotros por lo general van a ser motores de tipo AC3 o AC2. Bueno, ¿cómo funciona? Fíjese, esto es una E, esta es una armadura formada por planchas de hierro silicio, como lo que vieron ustedes recién en circuitos magnéticos. Bueno, estos están apilados uno a continuación de otro, de manera tal de darle un determinado espesor a esta armadura en forma de E. Esto también es una armadura en forma de E, nada más que la parte central está colocado dentro de esta bobina, formando el electroimán. Esta es una bobina, este es el carrete que está metido dentro de un núcleo magnético formando esta E. Tenemos un resorte antagónico para volver, digamos, a abrir el circuito en caso de que la bobina no esté alimentada. Tenemos contactos móviles que se mueven con la armadura y contactos fijos a la estructura, digamos, a la parte externa de plástico de nuestro contactor. Tiene contactos auxiliares y contactos principales. Los contactos principales son aquellos destinados a alimentar nuestra carga y los auxiliares para conectar pulsadores, contactos normalmente cerrados, abiertos, de temporizadores, de contadores, etcétera, etcétera. Bien, acá se lo explico para que ustedes vean más, digamos, esquemáticamente. Tengo un interruptor. ¿Recuerdan el interruptor de dos posiciones, cerrado abierto? Bueno, para un lado está abierto y para el otro lado lo cierro. Fíjense, acá estoy alimentando una bobina de 220 volts. Acá ponen 230, pero 220 volts. Bien, tengo los bornes de conexión de la bobina de nuestro contactor y a través de una llave, ¿qué sucede? Bueno, este contactor, disculpen, tiene los tres contactos principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, este es un contacto, este es otro contacto, este es otro contacto. Y aparte tengo dos contactos auxiliares que son de menor sección que los principales, porque se supone que lo que voy a alimentar consume poca intensidad de corriente. Entonces, ¿qué sucede acá? Este se llama normalmente abierto y este normalmente cerrado. O sea, ¿cómo sé yo si es normalmente cerrado o abierto? Porque no estando activado la bobina de mi contactor, veo en qué posición está cada uno de los contactos. Este está abierto, este está abierto, este está abierto. Entonces, los contactos principales son normalmente abiertos. Tengo un contacto auxiliar abierto y un contacto auxiliar cerrado. Esto lo utilizo yo para activar lámparas o alarmas sonoras. Igualmente. Y acá tengo mi motor trifásico que voy a alimentar. ¿Qué sucede? Cuando yo activo este interruptor, cierro acá. Comienza a circular una corriente por nuestra bobina, se produce la imantación de este núcleo que ustedes van a ver acá, atrae a esta armadura que es móvil, se tracciona este resorte, entonces queda pegado el núcleo móvil al núcleo fijo. ¿Y qué sucede con los contactos? Los contactos los normalmente abiertos se cierran y los normalmente cerrados se van a abrir. Entonces, cuando yo alimente esta bobina, inmediatamente se cierran los contactos principales y comienza a funcionar mi motor. Cuando, digamos, cierro el interruptor, lo abro, deja circular corriente, no se produce flujo magnético,
deja de funcionar el electroimán y este resorte ¡pup!, empuja a la armadura móvil a su posición inicial, abriendo los contactos normalmente abiertos y cerrando normalmente cerrados. ¿Se comprendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, aguántenme un chiquito más. Este es un práctico, el más largo que tenemos. Bueno, acá está, digamos, lo que yo le explicaba recién en el dibujo anterior. ¿Ah? Cuando se energiza la bobina y se desenergiza. Se abren los contactos principales por el resorte y el otro se arrastra, digamos, el núcleo móvil, se mueve porque es atraído por el fijo, se arrastran los contactos principales auxiliares y comienza a funcionar, digamos, el motor. Es lo que le expliqué recién. La ventaja, que es un aparato ágil, larga vida, robusto, fiable, numerosas maniobras de automatización. Bueno, acá están distintas maneras de conectar, digamos, de representar mi contactor. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos arranque estrella triángulo. Esto, pero ustedes lo pueden ver. Acá está la bobina, fíjense, acá está la bobina de alimentación del contactor y acá están los contactos principales. Está el interruptor recién, lo que les explicaba. Cada interruptor va con su correspondiente fusible, que ya lo vamos a ver ahora. Bueno, acá hay algunos arranques directos de motor, arranque triángulo, que ya lo vamos a ver. Elementos de protección, recién comenzamos con esto. Bueno, tenemos los fusibles, que realizan proteger al circuito eléctrico. Y su función está basada en el efecto Joule, o sea que cuando se calienta demasiado por la circulación de la corriente, directamente se funde el elemento porque es la parte de la línea que es más débil, tiene menor sección que los conductores. Las condiciones de funcionamiento son normales, corrientes de diseños, y anormales que se destruyen frente a sobrecargas, y cortocircuito, las dos cosas. ¿Es automático? Sí, porque no hay ninguna persona que lo quiera cortar, sino la intensidad de corriente. Y las secciones pueden ser circulares, como los fusibles estos de vidrio, o tipo chapa para intensidad de corrientes mayores, tipo de lámina. El material, por lo general, son de materiales que sean fácilmente con bajo punto de fusión, a base de estaño, plomo, zinc. Ustedes esto lo van a ver en los NH, que son los fusibles que hay en la entrada de los edificios, para la parte de los bomberos. Bien, los fusibles, los parámetros son la intensidad de diseño, funcionamiento normal, poder del corte. El poder del corte es la intensidad máxima de cortocircuito que puede interrumpirlo. O sea, sería antes de llegar, digamos, a estos valores. Tipos, esto es importante. GL, que es de uso general, y AM, acompañamiento del motor. ¿Y esto para qué se utiliza? Para protección de líneas, cuando hay, digamos, sobrecargas lentas y rápidas en cortocircuito, y esto es para los motores. Esto se utiliza para evitar de que en los momentos de arranque, como la corriente de arranque es elevada, vaya a, digamos, a fundirse el material del fusible antes de que digamos, que se desaparezca la intensidad de corriente de arranque. Bueno, lo demás es una... Bueno, acá tenemos las cargas características, igual que el térmico. Tenemos para 2 amperes, acompañamiento de motores general, y a medida que nosotros vamos teniendo corrientes nominales mayores del circuito, bueno, es, digamos, el tipo de fusible que vamos a utilizar. Estos relés térmicos, esto es importante, porque estos relés térmicos se colocan debajo del contactor y su función es proteger al motor de sobreintensidad. Se lo voy explicando así sin estar, digamos, deteniéndome mucho. ¿Y en qué consiste? Fíjese, acá en la parte superior tiene 3, digamos, varillitas de cobre. Estas varillas de cobre, ¿qué van a hacer? Van a ir en la parte inferior del contactor. Y acá tenemos 3 bones de salida. Bien. Se colocan después del contactor. Este es el relé térmico. Fíjense.
entra a través de la varillita de cobre y salen después por estos bornes que están abajo, ¿no? Hacia nuestro motor. Estos que ustedes ven acá son contactos auxiliares, normalmente abiertos y cerrados. Acá tenemos una perillita para regular, digamos, la intensidad de sobrecarga, a la cual se debe activar nuestro relé. ¿Y en qué consiste? Fíjese, por cada una de las fases RST tenemos 3 pares bimetálicos con su correspondiente resistencia calefactora. Fíjese, por esta varillita, que está acá en la parte superior, sería esta, la de la línea L1. ¿eh? Ingresa por acá, va por la resistencia y sale por M. O sea, entra por acá, pasa por la resistencia que está en la parte interior y sale por acá. Así con las 3 resistencias. Entonces, 1, 2, 3 entrada, 1, 2, 3 salida. 1, 2, 3 entrada, 1, 2, 3 salida. 3 pares metálicos con sus 3 correspondientes resistencia calefactora. Y acá tenemos una regleta con estos topes que me permite a mí, esta regleta, desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, habilitándome los contactos normalmente cerrado o abierto. Este contacto normalmente cerrado que está acá sirve para alimentar en serie, se coloca en serie con la bobina del contactor. ¿Para qué? Para ver lo siguiente. ¿Qué sucede si una de las fases tiene una sobreintensidad? Supongamos que es la 2. Ingresa corriente, una de las bobinas del motor, supongamos que se está teniendo una sobrecarga eléctrica. Entonces, se va al aumentar la corriente por esa bobina del motor, se va a ir aumentando la corriente, va a ir aumentando la corriente que va a pasar por el bimetálico que alimenta esa bobina, se va a calentar y se va a curvar. Entonces la regleta se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y qué sucede después? Se abre el circuito que me está alimentando, este contacto que me está alimentando al contactor, se abre, entonces el contactor, los contactos se abren, no me alimenta más el motor. Entonces ya evito de que haya algún problema sobre calentamiento del motor. Entonces, esto sucede para cualquiera de las fases, este desplazamiento. Y después se acciona manualmente a través de una perillita, esta roja que está acá, se acciona y vuelve todo a su posición inicial una vez que se haya enfriado el bimetálico. O puede ser esa reposición en vez de manual, digamos automática, a través de este elemento que ustedes ven acá. Tiene un selector de forma automática, entonces cuando se enfría automáticamente vuelve a su posición inicial. Pero ¿cuál es el problema de ponerlo en la parte automática? Que si el problema persiste en el motor, lo voy a terminar quemando. Entonces lo que a mí me interesa es ir y ver qué le pasó al motor, reparar el problema y activarlo después de manera manual. Aguántenme 5 minutos que ya terminamos. Bueno, acá los relés térmicos, de acuerdo a, digamos, al tiempo de activación de la corriente de arranque de mi motor, los clasificamos en clase 10, 20, 30, que es el tiempo que va a demorar la corriente de arranque. Si la corriente de arranque demora menos de 10 segundos, pongo clase 10. Si es de menos de 20 segundos, clase 20. Si es de menos de 30 segundos, clase 30. Bueno, acá tenemos las curvas características de los relés, digamos, de los relés térmicos o interruptor térmico que vimos recién. Bien. Los relés térmicos solamente protegen contra, digamos, sobreintensidad. No va a proteger si falla una fase. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, uno de los fases del motor o de los bornes del cable del motor se haya cortado, ¿no? Al igual que si el motor se calienta de manera externa, no por intensidad de corriente. O sea, es que si yo le estoy echando agua hirviendo o está en un ambiente caliente, no va a activar el relé térmico, sino a través del efecto Joule de la corriente que pasa a través de él. Y bueno,
Acá tenemos algún tablerito hecho, ¿ah? Interruptor termomagnético, alimenta el contactor, el relé térmico, tenemos pulsadores, tenemos lámparas señalizadoras que van a nuestros contactos auxiliares, tenemos el motor que va a los contactos principales, o sea, venimos con los fase RST a través del contactor y salimos con fase RT al motor. Tenemos elementos de comando, de protección, trifásica, bifásica, y elementos de señalización y de accionamiento. Bueno, guardamotor, y con esto terminamos. El guardamotor es un disyuntor magnetotérmico, termomagnético, cuya función es proteger los motores de cortocircuito y de sobreintensidad, y funciona en condiciones normales, corriente de diseño y sobrecargas de arranque o de cortocircuito. Característica de disparo igual al relé térmico, sensible a la falta de fase, o sea, si se corta una fase también actúa. Tiene disparo magnético para proteger al térmico, o sea, por cortocircuito. El inconveniente es que no se puede automatizar. ¿Por qué? Porque tiene dos estados, dos pulsadores. En este caso, cuando el verde está hacia la parte externa, significa que se ha cortado, ha habido, digamos, se ha activado la abertura de mi guardamotor. Entonces, ¿qué tengo que venir yo? Ver cuál ha sido el problema motor, repararlo y activar el verde. Entonces, cuando se activa el pulsador verde, el rojo se abre. O sea que hay que reponerlo de manera manual. Si lo queremos hacer accionar de manera automática, tenemos que colocarlo antes de un contactor. Entonces, de esta manera, nuestro motor está protegido por falta de fase, por cortocircuito, por sobreintensidad. Bien, y ustedes en la vida real van a ver un tablero como este, pero por lo menos ya les he dado herramientas para que identifiquen cada uno de los elementos. Lo del cablerío se lo regalo a ustedes. Bien, con esto damos por finalizado nuestra clase de hoy. ¿Cuál es digamos, el trabajito de cada uno de los grupos? Es hacer un pequeño mapa conceptual con funcionamiento, digamos, básico y las características básicas de cada uno de los elementos que hemos estado viendo de protección. Esperen un minuto que quiero saber cómo salgo de acá. Así espérenme 5 minutitos. ¿Dónde estoy? Ahí estamos. A ver, a ver. ¿A dónde están? Que no los puedo ver, chicos. Bien. Hola. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, por hoy hemos finalizado. ¿Alguna duda? De todas maneras, yo le voy a subir este material en Classroom, o si no, se lo envío a través de correo electrónico a alguno que me escriba, así lo pueden distribuir. Si tenemos dudas con el trabajo, le mandamos un correo, ¿cierto? Sí, obvio. O por WhatsApp. Bueno, por correo mejor, así ya lo tengo guardado. Profe, entonces nosotros tenemos que hacer los grupos y Usted hace el grupo.
de 5 o 6 pueden hacer. Bien. Uno hace, por ejemplo, el práctico de hoy, otro integrante del grupo el que viene. En este es un mapa conceptual para que ustedes vayan, digamos, teniendo una visión de cada uno de los elementos. ¿Mm? Bien. Entonces, por ejemplo, un mapa conceptual para un elemento, otro mapa para otro, y así. No, en forma general. Suponete, viste que vimos la clasificación recién de aparatos de maniobra y protección. Sí. Bueno, después como lo fuimos, digamos, abriendo el mapa conceptual, en cada uno de esos elementos les va colocando la característica y una breve descripción del funcionamiento. Ah, bien. Bien. Características, si en condiciones normales, en condiciones anormales y el funcionamiento. ¿Mm? Bien, bien. Claro, yo pensé que había que hacer uno para cada uno, pero bueno, No, ahora sí no, lo no, entendí. no. Uno para el grupo. Lo presenta uno el grupo y es uno por grupo. Si hay 5 grupos, bueno, voy a tener 5 yo trabajo para verlo. Y eso le va a No, no, servir. eso sí, yo pensé que había que hacer varios mapas conceptuales, pero ahora es uno que sí. abarque todo. Claro, o si no llegás, si no te alcanza el papel, llegás hasta digamos, los distintos elementos y a partir de ahí vas abriendo el mapa conceptual con las características de funcionamiento y una breve descripción. Bien, ¿Mm? bien. Y lo Eso hacemos sí. con el Power porque ahí yo me metí desde el celular a aula abierta y sale como la parte como dice Trabajo Práctico 2021, que hay bastante teoría escrito, lo usamos los dos para hacerlo. Claro, sí. Los dos son iguales, ¿viste? Tenemos ahí el de laboratorio. En el que Sí. sale de laboratorio, utilizar el trabajo práctico laboratorio, ahí tenés en la página. Y en Sí. base a eso lo haces. ¿Mm? Bien, bien. Yo, Gracias, bueno, profe. ¿Y no, entregarlo? ¿Por dónde lo entregamos? ya le voy a indicar si es por Classroom o lo vamos a hacer por, voy a compartir va a ser, me parece más fácil hacerlo a través del Drive. ¿Mm? A través del documento del Drive. O sea, ustedes me lo envían. Hasta vez ya le voy a dar, el correo mío ya le voy a habilitar una página, o sea, un lugar de trabajo para que ustedes envíen el trabajito ahí, en Google Doc. Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿Hay un No, tiempo? ustedes vayan teniendo, digamos, 2 semanas, ¿ah? La semana que viene, no, la otra la van enviando, ¿ah? Y la semana que viene, entre otras 2. La semana que viene ya le voy a dar unos valores de lectura que hemos realizado en el laboratorio para que ustedes tengan para graficar lo que se les solicita en el trabajo práctico. Hola. Sí, Hola. sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Duda? No, por mi parte no, profe. Bueno, Yo no, la verdad. Tampoco. entonces la función de ustedes es, entonces, dividirse en grupos, que uno se encarga de hacer el práctico de hoy. Ya le voy a habilitar Google Doc para que todos compartamos en ese lugar todos los documentos que van enviando. Y yo le voy a tratar de colocar en el Classroom lo que hemos estado viendo ahora. ¿Ah? Es más bien para que ustedes vayan refrescando y teniendo en cuenta los temas que les pueden ir tomando. ¿Ah? Bien. Bueno, Bueno. chau, profe.